Cuando un libro es malo, se olvida. Cuando un libro es bueno, se reimprime. Pero cuando un libro simplemente desaparece, siempre hay un porqué. Yo soy el Príncipe y el día de hoy vamos a hablar de Bastion Wars, una trilogía escrita por Henry Sow y una acusación que tuvo un final bastante inesperado. Cuando me enteré sobre este autor, algo llamó mi atención. Había escrito una trilogía completa y además una historia independiente, cosa con la que no tendría nada que envidiar a muchos escritores del universo de la Black Library. Y hasta allí, nada raro. Lo raro es que pese a eso, parecía tener buenas críticas, y algo no me cuadraba, ya que simplemente el autor, con el tiempo, había desaparecido. No por ventas al parecer, ni porque las novelas fueran malas, ya que como mencioné habían tenido buenas críticas. Simplemente él y sus novelas dejaron de existir y de reimprimirse. Fue entonces que al investigar, me percaté que en la mayoría de los foros y las wikis aparecían las mismas palabras. Henry Sow vive en Sydney, Australia. Empezó a escribir sobre largos y solitarios ejercicios militares con el ejército, y estas notas grabateadas y dibujos se convirtieron en la base de sus historias. Su primera obra de ficción, publicada, apareció en la antología de Warhammer 40.000 Planet Kid. Cuando Henry no está trabajando ni estudiando, dedica todo el tiempo en la lucha por su misión y a escuchar rock gitano báltico. No fue hasta que en un post perdido de un Chan, después de haber leído esta descripción muchas veces, sentí que realmente iba por el camino a saber qué pasó con este libro. En él se decía que Henry Sow había sido acusado de plagio. Sin embargo, no podemos hablar de plagio sin hablar de la historia, los motivos y las acusaciones de las que se habla. Porque si no entendemos la historia, no vamos a entender exactamente qué pasaron con los libros. Pero con el fin de no alargar tanto el video, vamos a enfocarnos más que nada en el segundo libro de la saga, que sería Carne y Hierro. Pero ¿de qué trata esta novela? La historia transcurre en el planeta Solo Bastion y se centra en un conflicto de Astra Militarum. El protagonista es el coronel Friodor, quien es enviado junto a su regimiento para recuperar una pieza de armamento. En el proceso, se enfrentan a insurgentes locales, una guerra sucia, desgastante, pero nada fuera de común lo que sería en el universo de Warhammer, o incluso en la literatura de la milicia en general. Pero entonces, ¿qué descubrí? Volviendo a ese post de Chan, llegué a un hilo antiguo de Walter and Chainsworth, donde ya no se discutía si el libro era bueno o si era malo, sino hablaba de la inspiración que éste había tenido. En ese punto, aparecieron las primeras pruebas que no pude ignorar. El libro con el que se acusaba de plagio no era otra novela, sino que House to House, un libro escrito por David Bellavia. Y eso fue el instante en que todo cambió. Porque no estábamos hablando de ficción, es una autobiografía, un relato directo de lo que Bellavia vivió durante la guerra. La reseña del propio libro lo deja en claro. Bellavia, sargento del ejército estadounidense, narra la brutalidad de liderar a su tercer pelotón en Fallujah, avanzando casa por casa, por zonas convertidas en trampas mortales, combate cuerpo a cuerpo, edificios cargados de explosivos, hombres que entran y no regresan. El texto describe con crudeza esa intimidad aterradora de la infantería, decisiones tomadas en segundos, enfrentamientos a quemarropa y actos de coraje desesperado, como entrar solo a una casa y usar cada arma disponible para sobrevivir. Esto es House to House, un testimonio de guerra, de gente real, de muertos reales y de anécdotas reales. Y con ese contexto, la acusación cambiaba por completo. Decidí entonces que por la gravedad de lo que estaba investigando, no podía simplemente apoyarme solo en rumores o discusiones de foros. Necesitaba una prueba fehaciente de que esto fuera así. Sabía que necesitaba una fuente más fidedigna, así que seguí buscando. Y entonces lo encontré. Después de una búsqueda larga, llegó una noticia del año 2015 publicada por Courthouse News. El documento que voy a dejar en la descripción detalla una demanda formal. Según esta demanda, David Bellavia declaró que Henry Sow había tomado nombres y descripciones de soldados reales para su novela. La demanda no solamente fue en contra de Henry Sow, incluyó también a Black Library y al distribuidor Simon & Schuster, distribuidor de ambos libros. Eso ya debería encendernos las alarmas o hacernos ruido, pero dentro de todo el documento hay una frase que pesa más que todo lo anterior, una que no deja espacio a ningún tipo de interpretación. Se afirma que los demandados, en palabras de Bellavia, engañaron a los consumidores razonables, haciéndoles creer que las historias contadas en la obra infractora fueron creadas por Henry Sow, cuando en realidad describen experiencias reales de veteranos en el ejército de Estados Unidos, algunos de los cuales murieron o resultaron heridos sirviendo a su país. Después de esa noticia,
Después de esa noticia, quise revisar ambos textos por mi cuenta. La primera prueba pareció bastante rápido. Dentro de las primeras páginas, el nombre del pelotón. En House to House, David Bellavia utiliza un nombre no oficial para referirse a su grupo de soldados, los Ramdots. De la misma manera, en el libro de Saul, ese mismo apodo es utilizado para nombrar a los soldados del Astra Militarum, 88avo Batallón del 31avo del River Nine Tausivia, bajo el mando del coronel Fyodor Baeder. Otra prueba que se menciona con frecuencia en diversos foros y que también pude corroborar son las similitudes entre el sargento Pulver, personaje del libro, y el sargento mayor Falkenberg, quien es descrito en la biografía de House to House. Ambos comparten comportamientos, actitudes e incluso acciones y reacciones en situaciones concretas. Un usuario llamado Mr. Adam G. France publicó una reseña en la página de Amazon del libro donde hizo algo clave. Comparó directamente estas dos escenas, una de cada obra, línea por línea. Esa comparación solamente fue la primera de muchas otras aportaciones posteriores del mismo usuario, pero bastó para dejar algo claro desde el inicio. Las similitudes no solo estaban en el aire, estaban dentro del libro. Pero con el fin de que se entienda mejor y debido a que, pese a todos mis intentos y mi esfuerzo, no pude encontrar ninguno de los dos libros en español, decidí traducirlos yo mismo, dejando ambos textos en pantalla para su comparación. Flesh and Iron, página 192. Lo había hecho para negarle al padre la oportunidad de ver a sus hijos por última vez. Los hombres que perdió Lawson y todos los buenos soldados que murieron bajo su mando no habían tenido la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Lo último que Baeder vio del hombre agonizante, completamente abatido mientras intentaba encontrar a sus hijos a través del humo cada vez más denso. Baeder le había negado la última oportunidad de decir adiós. Y por alguna razón, Baeder sintió una oleada de júbilo. Era algo que no había querido convertirse, pero ellos lo habían hecho así. Y en House to House, página 44, nos dice: pero también para negarle a su padre la oportunidad de decir adiós. Mis hermanos que murieron en el campo no tuvieron la oportunidad de despedirse de aquellos a quienes amaban, y yo no le concederé ninguna a este hombre, su padre, completamente abatido, mientras el humo blanco llenaba el aire a su alrededor. Le arrebaté su último gozo terrenal. Me deleité mientras observaba cómo su vida se extinguía. ¿En qué me he convertido? Y puede que palabra por palabra los dos textos no sean idénticos, eso es cierto. Pero leyendo ambos queda claro algo más importante. Se está describiendo la misma escena. La situación es la misma. La decisión que se toma es la misma. Y eso para mí es lo grave. Porque a medida que fui investigando los libros de Henry Saul y los paralelismos con House to House, esa sensación empezó a cambiar. Al principio sentía una fuerte curiosidad por saber cuál era la verdad de esto. Pero finalmente se fue transformando lentamente en una molestia real. Saul no había tomado elementos de cualquier obra de ficción. Había ido mucho más lejos. Había tomado nombres, escenas, tragedias completas, todo sacado de una autobiografía, un libro donde se habla de personas reales, personas que, como el propio David Bellavia deja claro, murieron o quedaron heridas en combate. Un texto que por su contexto y por lo que representa, debía recibir respeto, y aún así, ni siquiera fue capaz de otorgar un crédito mínimo en la intro de la novela. Un crédito que para nada hubiera podido solucionar el problema, pero ni siquiera eso estuvo presente. Y quiero dejar algo en claro como lector. No estoy en contra de buscar inspiración. Entiendo perfectamente la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol. Mi problema con esto es otro. Una cosa es inspirarse, y otra muy distinta es hacerlo sin respeto, usando hechos ocurridos en la vida real. Lo que se relata en el libro de David Bellavia no es ficción, habla de personas reales, personas que tuvieron familia, compañeros, historias propias, gente cuyos últimos momentos no deberían ser reutilizados como simples escenas de fantasía. Visto sea como sea, esto está mal. Hay un segundo punto que también no puedo dejar pasar. La inspiración no es lo mismo que plagio. No puedes reescribir la misma escena de otro libro y cambiar algunos nombres y firmarlas como tuya, y menos aún comercializarla. Y ni siquiera entregando crédito. Eso no es inspiración, eso es otra cosa terrible. Y si bien hoy en día no se sabe con exactitud qué ocurrió finalmente con Henry Saul, ni con la demanda contra Games Workshop, puesto que el tema jamás llegó a juicio público y todo se solucionó a puertas cerradas entre los involucrados, lo que sí se sabe de esta trilogía es que ha sido condenada a no ser reimpresa. Sí, con el paso del tiempo, Flesh and Iron y todos los libros de Saul terminaron ocupando un lugar incómodo en el catálogo de Warhammer 40.000, siendo señalado por muchos como una de las peores sagas de la franquicia. No por su escritura, sino por todo lo que le rodea.
y su autor, Henry Shaw, fue condenado a algo más vergonzoso, doloroso y que resultó en un abrumador silencio: su desaparición. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él, no ha vuelto a publicar otro libro suyo, ni dentro ni fuera del universo de Warhammer 40.000. Y bueno, gente, eso ha sido el video de hoy. Fue un video bastante difícil de hacer y de producir. Todo el tiempo que he dedicado a la investigación, que fue bastante, me costó que quedara como yo quería. Y me alegra que hayan podido llegar hasta acá para escuchar esto. Muchas gracias a todos, ya somos más de 1000 y estoy trabajando todavía en el especial de 1000, no se me ha olvidado, estamos muy pronto a concretarse. Además de eso, quiero saludar a Claudio Besado, que es nuestro miembro del canal. Recuerden que si quieren ser parte del canal, pueden aquí comprar sus membresías y tener créditos y cosas especiales. Además de ello, recuerden que tenemos streams lunes y jueves en el canal 21 horas Chile, con estos otros horarios que están por aquí. Y además de eso, que tenemos un canal de reacciones, por si quieres ver los streams, si te perdiste alguno que te llame la atención. Estará el link en la descripción. Y cuídense y finalmente, bye bye.